Y él es una persona sincera. Digo sincera por la pregunta que hizo. Dice, pastor, mi problema es mi carácter. Yo no quiero ser como soy. Yo quiero cambiar de carácter, pero no puedo. Bueno, mi amigo querido, has dado ya el primer paso. Reconocer que necesitas cambiar. Triste es cuando una persona dice, pues yo soy así como soy y nadie me cambia. Bueno, ahí no hay solución. Pero cuando tú reconoces que necesitas cambiar de carácter, ya diste el primer paso. Y seguramente lo haces porque en la familia el carácter te está creando problemas, o tal vez en el trabajo, en la vida profesional, no sé. Pero te digo una cosa, un día Juan, el apóstol Juan, llegó al Señor Jesucristo con un carácter deformado, horrible. Imagínate cómo era el carácter de este hombre para que le llamaran el hijo del trueno. Era terrible. Sin embargo, aprendió a convivir con Jesús, y en esa convivencia con Jesús, el carácter de Jesucristo se reflejó en el de Juan, y cuando llegó a la edad avanzada, Juan ya no era llamado el hijo del trueno, sino el discípulo del amor. Ahora tú me vas a decir, pastor, bueno, Juan convivió con Jesús, pero yo ¿cómo puedo convivir con él? Pues de tres maneras. Cuando tú oras a Dios, cuando le abres tu corazón a Dios, en tu cama, en tu casa, en el trabajo, mientras diriges tu automóvil, abres el corazón a Jesús y le dices, Señor, mira, yo quisiera ser como tú, yo no quiero ser como soy. Este carácter me ha creado problemas, me ha traído tanta dificultad. Entonces, cuando tú hablas a Dios a través de la oración, estás conviviendo con Él. Cuando todos los días abres la Biblia, lees un versículo, reflexionas, estás conviviendo con Jesús. Y si insistes en hacer eso, ten la seguridad que, aunque tú no te des cuenta, los otros se van a dar cuenta que tu carácter está cambiando. No te desesperes. El cambio de carácter no es una obra humana. No es por causa de tu disciplina propia o tu fuerza de voluntad. Es una obra divina, pero para eso tienes que aprender a convivir con el Señor Jesús. Bueno, vamos al título de la lección de esta semana. Es el espiritismo desenmascarado. Y el propósito del estudio de esta semana es mostrar que uno de los más grandes engaños del enemigo en los últimos tiempos será hacer pensar a las personas que cuando el hombre muere, pues el espíritu sale vagando por ahí, porque la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que no existe un alma incorpórea, consciente. No existe lo que llamamos espíritu de los muertos. Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho. El soplo de vida vuelve a Dios que lo dio y ya no existe espíritu. Pero uno de los engaños terribles de los últimos días del enemigo será justamente hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, su espíritu sale y sigue viviendo. Vamos a la primera parte del estudio, las consecuencias mortales del espiritismo. Aunque este asunto del estado de los muertos puede parecer algo sin mucho sentido, tal vez mucha gente diga, pero le están dando importancia tanto a ese asunto. No es de poca importancia, es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo se levantó contra Dios y fue derrotado ahí en el cielo, Él vino a la tierra. Y la primera mentira, la primera seducción, el primer engaño que presentó a Eva fue justamente el hecho de que cuando tú mueres, en realidad no mueres. Y vamos a leer entonces lo que dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto sucedió en el jardín del Edén.
El diablo se presentó a Eva disfrazado de un animal bellísimo en el Edén, que era la serpiente. Era un animal colorido, volaba de árbol en árbol. No era el animal que se arrastraba y que muchas veces provoca asco, provoca miedo. No era. El enemigo se disfraza de cosas bellas y se acercó a Eva disfrazado de una serpiente y le dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comerte ningún árbol. Entonces Eva dijo, no, Señor, Dios me ha dicho que solo no puedo comer de este árbol. ¿Y por qué no? Porque si como de este árbol voy a morir. Entonces ella dijo, no morirás. Esa fue la mentira primera que apareció en el mundo. No morirás. Que en otras palabras, lo que él estaba diciendo es, no lleves a serio las palabras de Dios. No morirás. La persona que come no muere. Puede hasta morir así físicamente, pero el espíritu sale. Tú no vas a morir. Tú tienes vida eterna. Esa fue la mentira. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios afirma? Mientras el diablo dice, no morirás, el espíritu no muere, el espíritu sigue consciente, incorpóreo, andando por ahí. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Leo Mateo 10:28. Y estas son palabras literales del Señor Jesucristo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está la palabra de Dios. La vida eterna no es innata al ser humano. El ser humano no tiene vida eterna. No es que muere y sale y después se desencarna y se encarna en otra vida o que está vagando en forma de espíritu pensante. No. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo entró esta idea de la inmortalidad del alma a la iglesia? Pues es que la iglesia cristiana nació rodeada de un ambiente de paganismo, donde las naciones adoraban a muchos dioses y creían que el alma no moría, sino que el espíritu salía, después de la muerte, salía andando por ahí, vagando. Y cuando la iglesia cristiana comenzó a predicar el evangelio, la influencia del paganismo comenzó a entrar disimuladamente a la iglesia cristiana. La única fuente de seguridad para lo que creemos es la palabra de Dios. Pero cuando el ser humano quita los ojos de la palabra de Dios y presta oídos a lo que la gente dice, pues ahí se mezcla el agua con el vino. Eso es lo que sucedió. Y así entró la doctrina de que el hombre cuando muere, si fue bueno, se va al paraíso, si fue malo, se va al infierno, o si no se sabe si fue bueno o malo, pasa a un estado de purificación llamado purgatorio, en fin. O entonces que cuando la persona muere, su espíritu se reencarna. Cualquier teoría surge a partir de la ignorancia de la palabra de Dios. Pero la Biblia es categórica. Mira lo que Dios decía a través de Moisés a su pueblo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18, 9 al 11. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, le está diciendo eso a Israel, refiriéndose a Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiere decir, el Señor fue categórico con su pueblo. Todas estas cosas son consideradas abominación a los ojos del Señor. ¿Y qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6, referente a los muertos? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya.
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es categórica. Cuando el hombre muere, ya no sabe más nada. Tú puedes llevar una flor al cementerio a tu padre vivo, pero no quiere decir que tu padre se va a alegrar por eso, porque tu padre ya no existe. El día que él murió, su cuerpo fue enterrado y con el tiempo se transformó en polvo. Y el día que murió, el soplo de vida volvió a Dios y estará ahí hasta la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga, Él resucitará. Entonces, ¿debo llevar flores al cementerio? Claro que sí, pero eso te hace bien a ti, no le hace bien a tu papá, porque tú sí eres consciente de las cosas. Tu padre no, tu padre ya está inconsciente. Vamos a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Qué se pensaba en el Antiguo Testamento acerca de la muerte? Mira lo que dice Salmos 6, 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? El salmista David es contundente. En la muerte ya no hay memoria de nada. Ya no te recuerdas, ya no sientes, ya no piensas. Acabó. La muerte es el punto final. ¿Y qué dice Job 14, 10 al 12? Leo. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Aquí, en este texto y en muchos otros, la Biblia llama a la muerte de sueño. Cuando tú mueres, de acuerdo con la palabra de Dios, tú duermes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces sí, si has muerto en Cristo, resucitarás para ir con el Señor Jesús para siempre. La inmortalidad solo le pertenece a Dios. Él nos la puede dar y nos la dará por ocasión de su segunda venida. Pero hasta ahí todos moriremos y cuando morimos pasamos a la inconsciencia completa. Ya no existe espíritus de muertos andando en el aire. Tercera parte del estudio, la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte? Mira lo que dice Juan 11, 11 al 14. Este es un incidente de la resurrección de Lázaro. Leo. Te voy a hablar un poco del contexto. Lázaro había muerto, las hermanas de Lázaro mandaron a avisar a Jesús que su amigo Lázaro había muerto. Y Jesús todavía se quedó unos días sin atender el pedido de Marta y de María. Ahora, después de unos días, viene el texto que digo. Dicho esto, les dijo después a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiere decir, Lázaro ha muerto, pero está durmiendo. ¿Qué? Está durmiendo, pero está muerto. Porque para los cristianos la muerte es un sueño. Es por eso que yo siempre digo, cuando llegue la hora de morir, no tienes que desesperarte, angustiarte. Esta semana hablé con una señora que tiene 2 hijos ya grandes, adultos, un esposo bueno. Ella fue mi secretaria hace muchos años, cuando yo trabajaba en San Pablo, una señora eficiente en su trabajo, pero está literalmente condenada a morir. Y ella llamó a mi esposa me pasó la llamada, una serenidad en su rostro. Me dice, pastor, solo quiero que usted ore para que Dios me haga dormir en paz, porque yo sé que cuando Cristo vuelva voy a resucitar. ¡Qué esperanza! Y es que la Biblia dice que la muerte física en esa tierra, esa es solamente un sueño. Leo primera a los Corintios 15, 51 al 54. Mira, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Claro, cuando Cristo venga y la trompeta suene, todos los que han muerto en Cristo resucitarán para encontrarse con Jesús. Digo, todos los que han muerto en Cristo. Ahora, si tú no has aceptado a Jesús, si tú no has vivido una vida de comunión con Cristo, entonces sí, la muerte pues es el fin de todo para ti. Y de acuerdo con Apocalipsis, tú resucitarás, pero resucitarás para volver a morir. No queremos eso para nosotros. Por eso es que Jesús tiene que ser el centro de nuestra experiencia. Leo más. Primera a los Tesalonicenses 4, 15 al 17. Estamos viendo lo que el Nuevo Testamento habla de la muerte. Dice: por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué ellos? Los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué promesa maravillosa! Vamos a la cuarta parte, el espiritismo en los últimos días, la primera parte. Vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Te explico un poco. Tenemos un gran conflicto. No vemos con nuestros ojos, pero el conflicto está ahí. De un lado, Jesucristo llamando a sus hijos. De otro lado, el enemigo de Jesús llamando también a los seres humanos para Él. Estos, los hijos de Dios, reciben la señal de Jesucristo el sábado. Y estos reciben la señal que no es del Señor Jesucristo. Uno de los instrumentos que el enemigo usa para arrastrar a su gente aquí es el espiritismo. Hacer creer a las personas que cuando el hombre muere, no muere, sino que su espíritu consciente sale andando por ahí. Y la Biblia dice que en los últimos días el espiritismo hará milagros, cosas asombrosas, cosas que nunca has visto ni has imaginado ver. Hará caer fuego del cielo, hará milagros, curaciones milagrosas, aparecerá en forma de un espíritu de muerto. El otro día un joven me dijo: pastor, yo no pensaba que los muertos, los espíritus de los muertos vivían, pero el otro día murió mi papá y él dejó mucho dinero escondido y no sabíamos dónde estaba ese dinero. Así que yo fui a una reunión espiritista y ahí invocaron el espíritu de mi padre y mi padre apareció. Yo no lo vi, pero escuché su voz, era su voz. Y le pregunté: papá, ¿dónde está el dinero? Y mi padre me dijo exactamente el lugar donde estaba el dinero. Y fuimos allá, el dinero estaba allí. Ahora yo creo en el espíritu de los muertos. Oh, querido, te digo una cosa, que tú has hablado con un espíritu es verdad, pero un espíritu de los muertos no, con el espíritu de tu papá no, porque cuando tu padre murió, su cuerpo fue al polvo y el soplo de vida a Dios. Entonces, ¿con quién hablaste? Con espíritus demoníacos. ¿Tú crees que esa tercera parte de ángeles
que fue expulsa del cielo junto con Lucifer, ¿a qué se dedica hoy? Justamente a engañar, a disfrazarse, a seducir. Y mucha gente se está viniendo para aquí. Pero los hijos de Dios tienen la palabra de Dios en sus manos y siguen únicamente lo que la palabra de Dios enseña. Y llegamos al fin de este estudio hablando pues del espiritismo en los últimos días, una vez más. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de la segunda venida de Cristo. Una de las cosas que el espiritismo destruye es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Porque si el alma no muere, si el espíritu sale vagando, inconsciente, o puede reencarnarse y reencarnarse una y otra vez, entonces ¿para qué necesitas que Cristo vuelva? Pero para nosotros la esperanza de la vida eterna radica en el Señor Jesucristo, que nos dará vida eterna cuando vuelva por segunda vez. Por eso Tito dice que debemos aguardar la esperanza de la segunda venida de Cristo. No te dejes engañar, no te dejes seducir. Cree en la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que el mensaje del espiritismo está en las... Our hearts fly made in the cosmic glow. Together we'll go. As we're chasing in this endless space, galaxies embracing our secret place. Guitar strings hum with a starry embrace. Melody so clear, guiding our pace. Under the moonlit sky, we let our hearts fly, made in the cosmic glow. Together